Mi nombre es Miren Emelí Rivera, soy actualmente alumna de la carrera de Educación Prebásica en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán del Centro Regional Santa Bárbara. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir el día de hoy sobre un tema de mucho interés, el cual muchas veces como docentes o como futuros docentes nos hacemos muchas interrogantes y que el día de hoy, gracias a nuestra especialista, nuestra invitada especial que tenemos el día de hoy, nos dará respuestas ideales y espero que este tiempo sea de mucho provecho para todos. Así es, compañera. Muy buenas tardes y pues yo igual estoy muy emocionada por compartir con nuestra invitada especial. Mi nombre es Denia Guzmán. También soy pasante universitaria de la carrera de Educación Prebásica en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y pues como nuestra carrera está enfocada en la educación prebásica, estaremos abordando temas relacionados con nuestra área y pues sabemos y entendemos que entre los 0 y 6 años se conoce como desarrollo infantil integral. La educación inicial, por su parte, es el proceso de enseñanza-aprendizaje que sucede entre los 2 y los 5 años de edad. En estas edades se fortalecen y se potencian habilidades y destrezas cognitivas, motoras y psicosociales. Los primeros años de vida tienen una gran repercusión en el futuro de un niño y en su desarrollo cerebral, en su salud, en su felicidad, en su capacidad de aprender en la escuela, en su capacidad de aprender en su entorno, en el entorno en que el niño se desarrolla y por supuesto tiene una gran repercusión en su bienestar. También es importante mencionar lo que es la estimulación en el niño. Sabemos, ¿verdad?, que cuando nosotros ofrecemos un ambiente estimulante al niño, pues despertamos en él lo que es la curiosidad, la concentración, facilitamos lo que es el aprendizaje y así ellos adquieren muchas herramientas para poder relacionarse con el entorno. La estimulación pues se da de una manera muy natural a través del juego, donde se ponen en práctica los 5 sentidos y es así como también se pone en práctica lo que es las capacidades físicas, emocionales, sociales y cognitivas. En esta ocasión abordaremos los temas relacionados con la educación inicial, la educación prebásica, entre otros, y para ampliar nuestros conocimientos, contamos con la presencia de una especialista. Ella es la licenciada Lucy Carolina Isidro. Ella es maestra de educación primaria, licenciada en educación prebásica y también cuenta con una maestría en proceso de investigación educativa. Ella es actualmente catedrática y la coordinadora de la carrera de educación prebásica en nuestra amada Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en la sede de Santa Bárbara. Muy buenas tardes, licenciada. Un gusto tenerla con nosotras esta tarde. Hola, buenas tardes, un gusto saludarles, pero estén bien. Pues realmente el gusto es mío de poder compartir con ustedes este espacio y poder profundizar en el nivel de educación prebásica, que es el nivel que nos compete, pues conocerlo a profundidad. Qué gusto, licenciada, poder contar con su presencia y bueno, sin más preámbulo, vamos a abordar la primera interrogante y es... queremos saber qué tipos de educación preescolar existen. Ok, para poder responder esta pregunta es importante reconocer que el término preescolar pues ha ido evolucionando, ¿verdad? En primera instancia y ya en nuestro siglo no decimos preescolar, sino que este término ha evolucionado a prebásica. Y si ustedes me preguntan qué tipo de educación prebásica existen, pues primero tenemos la educación prebásica de los centros gubernamentales, es decir, los que están regidos por la Secretaría de Educación y el Estado, ¿verdad? Quien es el encargado de, pues, pagar a los docentes para
que puedan desempeñar su labor en estos centros de educación prebásica. También podemos hablar de centros de educación no gubernamentales, que estamos hablando de aquellos centros de educación prebásica bilingües o privados, ¿verdad? Que quienes sostienen estas instituciones son los padres de familia con la mensualidad que pagan cada mes, ¿verdad? Y el dote de materiales y todos los demás recursos que se necesitan para el funcionamiento de un centro de educación prebásica. También es importante mencionar que dentro de los centros de educación prebásica encontramos los CEPREF, ¿verdad? Son aquellos centros comunitarios que están en algunas aldeas, en algunas comunidades que son patrocinados por las direcciones municipales, en donde estos les dan un incentivo a los docentes voluntarios que quieran atender este nivel, ¿verdad? Entonces, en el reglamento de educación prebásica menciona también a los CEPREF como una alternativa para estandarizar nuestro nivel, porque una de las prioridades que menciona el reglamento de educación prebásica en la Ley Fundamental de Educación es que nuestro nivel pueda ser universal y pueda crecer. Y para que pueda ser universal, necesitamos hablar de cobertura, es decir, llegar a cualquier rincón de nuestro país. ¿Y cómo llegamos? A cada aldea, a cada comunidad por medio de estos centros comunitarios de educación prebásica llamados CEPREV. Entonces, para abordar esta pregunta, podría decir que contamos con estas modalidades de centros de educación prebásica: gubernamental, no gubernamental, y los CEPREV, que es cuando hablamos de centros comunitarios que quienes los rigen son las municipalidades. Es de mucho interés, ¿verdad? Saber nosotros como docentes los tipos de modalidades que existen. Nuestra otra pregunta, Lick, es ¿cómo considera usted que está la situación actual de la educación prebásica en nuestro país? Pues realmente hablar de la situación actual del nivel prebásico es bastante profundo, también es bastante crítico y analítico. ¿Por qué? Porque nuestro nivel se rige de un reglamento, el Reglamento de Educación Básica, que está establecido en la Ley Fundamental de Educación, donde nos hablan pues varios aspectos que se debe contemplar en nuestro nivel, ¿verdad? Nos habla de una matrícula gratuita, nos habla de un nivel obligatorio, nos habla de una estructura que los centros de educación prebásica deben contar. Sin embargo, si nosotros ponemos en una balanza lo que me dice el reglamento de educación prebásica con la actualidad de los centros de educación prebásica en nuestro país, estamos bastante lejos de esto y ustedes se preguntarán por qué. En primera instancia, pues me dice que la educación es gratuita, pero lastimosamente pues solo es el nombre, porque conocemos que no es gratuita, más que el padre llegue a matricular a su niño a este centro de educación prebásica, pero el dote de materiales, los recursos que el niño necesita para poder desarrollar sus habilidades y destrezas, tienen que ser costeadas por los padres de familia o por el docente, ¿verdad? Sacar de su salario para poder generar estos espacios de aprendizaje. También habla del grado obligatorio y pues nosotros lo vemos que la realidad de nuestro país es otra, porque solo está escrito en papel, pero realmente no se da esa obligación del padre de poder matricular a sus hijos en el tercer grado de educación prebásica, que es el grado obligatorio. Recordemos que en el nivel prebásico tenemos 3 grados, el primer grado, segundo y tercer grado distribuidos
en las edades de 3 a 6 años. En el primero de 3 a 4, en el segundo de 4 a 5 y en el tercer grado de 5 a 6 años. El obligatorio es el tercer grado de educación prebásica, que estamos hablando de niños de 5 a 6 años, pero esa obligatoriedad solo se queda en papel porque los padres aún pues están con esa cuestión de decir que el nivel prebásico todavía no es funcional, ¿verdad? Todavía no confían en lo que se desarrolla en este nivel. Y sin embargo, tampoco existe una sanción, porque el reglamento menciona que los padres que no lleven a sus hijos a este nivel, ¿verdad? A este grado obligatorio, serán sancionados por algunas organizaciones que se forman dentro de los centros educativos, pero vemos que eso no es real, porque no existe, no conozco ni un tan solo caso de padres que hayan sido sancionados por no matricular a sus hijos en el tercer grado de educación prebásica. Entonces, si vemos la realidad del nivel educativo de educación prebásica, está bastante alejado de lo que me dice el reglamento de educación prebásica. ¿Y por qué hago la comparación con el reglamento? Porque el reglamento es quien ordena, organiza, rige nuestro nivel para llevar todos estos procesos a cabalidad y que se pueda dar un aprendizaje en los estudiantes que cursan este nivel. Entonces, nuestra realidad está bastante alejada de lo que dice el reglamento por nuestro contexto, por nuestra economía, por las políticas de nuestro país, ¿verdad? Todo esto influye y sin embargo, pues los docentes que amamos nuestro nivel, que estamos comprometidos con la niñez de nuestro país, con todas esas dificultades que yo les acabo de mencionar, tratamos de hacer lo posible el aprendizaje de los niños que llegan a este nivel. Entonces, si hablamos de la actualidad del nivel de educación prebásica, realmente todavía estamos en pininos, ¿verdad? Tratando de poder mantener y poder elevar la calidad educativa de este nivel. Así es, licenciada. La verdad que es muy lamentable la situación en nuestro país, de la educación en general. Y bueno, en este caso estamos hablando de la educación prebásica, que es un área que poco se conoce. Actualmente estamos impulsando la información para que las personas logren entender la importancia de la educación prebásica en nuestro país, que creo que es una de las bases para mejorar la situación actual. Y en base a eso, también tenemos paralelo los programas especiales, paralelo a la educación prebásica. Licenciado, ¿usted nos puede definir la diferencia entre los centros de educación prebásica y los programas especiales? Pues la diferencia que existe en un centro de educación prebásica con los programas especiales, pues es que cuando hablamos de centros de educación prebásica, yo se los mencionaba en la primera pregunta, son los centros que rige la Secretaría de Educación, gubernamentales o no gubernamentales, porque sea privado o público, siempre tiene la autoridad de la Secretaría de Educación, la departamental, quienes ordenan ese nivel, ¿verdad? Solo que en uno, pues aparentemente los padres sostienen ese centro y en el otro es el Estado, ¿verdad? Que es en el gubernamental. Y cuando hablamos de programas especiales, estamos hablando de aquellos espacios en los que atienden a la niñez, ¿verdad? Tomando en cuenta tal vez cuidados, solo cuidados físicos, su situación integral, o también aquellos centros de estimulación temprana donde aquí ya cambia el papel de estos centros, porque cuando hablamos de estimulación temprana, entonces hablamos de el desarrollo integral
de los niños. Entonces, la diferencia de estos programas es que puede usted optar por un programa especial paralelo a un centro de educación prebásica, porque usted puede llevar a su niño al jardín, al centro de educación prebásica por la mañana y usted dice, bueno, pero yo no tengo quien me lo cuide en la tarde porque trabajo. Entonces usted opta por este programa especial que en este caso sería la guardería, si usted solo quiere que se lo cuiden, que se lo mantengan ahí, o los centros de estimulación temprana, si usted quiere que trabajen, ¿verdad?, por el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños. Entonces, esas serían como la diferencia de los centros de educación prebásica, gubernamental y no gubernamental y los programas especiales. Muy bien, Liz, gracias. Usted también mencionaba, ¿verdad?, lo que es las guarderías. Y muchos a veces desconocemos la existencia de ellas o si en realidad juegan un papel importante. ¿Sabe usted, Liz, cuál es la situación actual de las guarderías en nuestro país? Pues realmente sí existen guarderías que están a disposición de la sociedad, ¿verdad? Solo que realmente los padres están desinteresados por este tipo de instituciones que benefician a la niñez, pero sí conozco guarderías que son guarderías privadas, es decir, que las mantienen los padres de familia que se beneficien de ellas, y también existen guarderías que son encargadas la municipalidad de cada departamento, ¿verdad? Entonces la municipalidad ha creado estas instituciones para poder apoyar a la niñez y poder reducir, ¿verdad?, la explotación infantil, poder reducir la deserción escolar y todos estos temas que van a influir, ¿verdad? Porque los papás que hacen uso de una guardería es porque no tienen el tiempo, el espacio para poder atender a sus niños, o el que no hace uso de la guardería, entonces ese niño usted lo ve vendiendo, ¿verdad?, con unas bolsas de agua, mangos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, las guarderías son para reducir este tipo de situaciones que se presentan en nuestro país y sí existen, ¿verdad? Solo que la sociedad prefiere optar porque el niño ande con el papá o porque el niño esté en un semáforo vendiendo, ¿verdad? Pero realmente sí existen y conozco las guarderías que son regidas por la alcaldía municipal. Muy bien, muy interesante el tema de las guarderías. Y bueno, mi pregunta era sobre los programas especiales, pero anteriormente usted nos aclaró sobre lo que son los programas especiales en nuestro país. Mi compañera no sé si tiene una pregunta para la licenciada. Vamos a obviar la pregunta que tenía planteada porque usted ya la definió anteriormente. Sí, mencionaba lo que es lo de los programas especiales. Pues también hizo mención de que si están en nuestro país, pero queremos saber cuáles son los programas especiales que están en nuestro país, que si están en función o cómo. O si existen programas especiales en nuestro país. También. Ajá. Sí, yo les mencionaba anteriormente que sí existen programas especiales, ¿verdad? Centros de estimulación temprana y guarderías, ¿verdad? Que esos son los programas especiales, porque son los que atienden a la niñez fuera de un centro educativo, son los que se complementan después de que el niño sale de un centro educativo. Entonces sí existen este tipo de instituciones que atienden a la niñez. Sin embargo, hay una diferencia entre guardería y centros de estimulación temprana, porque la guardería, su función es cuidar la integridad física del niño. Solamente que el niño esté bien
físicamente por mientras sus padres regresan por él. Pero en un centro de estimulación temprana es donde el niño va para ser estimulado, es decir, para desarrollar esas habilidades y destrezas cognitivas, emocionales, físicas, ¿verdad? Este desarrollo integral que le permite al niño poder avanzar en su proceso de crecimiento, en su proceso cognitivo, ¿verdad? En la maduración también. Entonces hay esa diferencia entre las guarderías y los centros de estimulación temprana, que juegan dos papeles totalmente diferentes con la igualdad de que ambos atienden a nuestra niñez, pero sí existen estos espacios que permiten complementar los centros de educación prebásica, que estamos hablando de desarrollo cognitivo, ¿verdad? Que es lo que se desarrolla en los centros educativos, y estos centros de programas especiales, estas instituciones que son las que complementan esta tarea que hace el docente día a día, ¿verdad? Sin embargo, es los centros de estimulación temprana los que nos permiten complementar la tarea que realiza el docente todos los días, ¿verdad? Con el reforzamiento que realizan las personas encargadas de los centros de estimulación temprana. Y en las guarderías, por eso les mencionaba que en la guardería solo es cuidado físico, es decir, que ahí el niño puede comer, puede cambiarse, puede jugar, puede dormir por mientras su papá llega, pero no es que van a enfocarse en una área para poder estimular y desarrollar, ¿verdad? Trabajar una área, porque no es así. Esa es la diferencia de estas dos instituciones que entran en los programas especiales. Excelente, Lick. Muchísimas gracias por este enorme aporte que nos ha hecho. Sin duda es un tema bastante amplio. Hay mucho por debatir. El tiempo es corto, pero la verdad que ha sido de mucho provecho, como lo mencionó. Estamos muy agradecidas por su tiempo, licenciada. Esperamos que próximamente también tengamos un espacio para seguir abordando estos temas que son de vital importancia tanto para nosotras que nos estamos especializando en esta área, como también para la población en general, porque recordemos que la educación no solo sucede en el aula de clases, sino sucede en el entorno en el que nos desarrollamos. Así es, agradecemos, Lick, su aporte, su tiempo, y que nos sirva muchísimo, como decía nuestra compañera, no solo a nosotros que nos estamos especializando, sino también para la sociedad en general. Sí, realmente es un tema bastante rico, ¿verdad? Para aquellos que amamos nuestro nivel, que amamos nuestra profesión y que tenemos la vocación de poder desempeñarnos como docentes y poder ayudar a la niñez, ¿verdad? El nivel prebásico realmente se complementa por varias instituciones que aportan al desarrollo integral del niño, porque eso es la finalidad del nivel prebásico, ayudar a que el niño pueda desarrollarse de forma integral en todos los aspectos, ¿verdad? Que complementan y que le permiten a él ir avanzando. Así que para mí ha sido un gusto, un placer poder compartir con ustedes y pues la intención mía es dejarlas con esa espinita para que ustedes también se interesen más por escudriñar, por preguntar, por buscar, por leer, ¿verdad? Y poder enriquecer más esta parte de nuestro nivel y poder tener argumentos teóricos, ¿verdad? Contundentes que me permitan a mí poder criticar, poder aportar, ¿verdad? Para beneficio de nuestro nivel. Así que para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes y espero que la información brindada en este espacio sea provechosa y grata para todas las que puedan escuchar esta entrevista.
Qué gusto, licenciada, poder contar con su presencia. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a abordar la primera interrogante y es, eh, queremos saber qué tipos de educación preescolar existen. Ok, para poder responder esta pregunta es importante reconocer que el término preescolar pues ha ido evolucionando, ¿verdad? En primera instancia y ya en nuestro siglo no decimos preescolar, sino que este término ha evolucionado a prebásica. Y si ustedes me preguntan qué tipo de educación prebásica existen, pues primero tenemos la educación prebásica de los centros gubernamentales, es decir, los que están regidos por la Secretaría de Educación y el Estado, ¿verdad? Quien es el encargado de, pues, pagar a los docentes para que puedan desempeñar su labor en estos centros de educación prebásica. También podemos hablar de centros de educación no gubernamentales, que estamos hablando de aquellos centros de educación prebásica bilingües o privados, ¿verdad? Que quienes sostienen estas instituciones son los padres de familia con la mensualidad que pagan cada mes, ¿verdad? Y el dote de materiales y todos los demás recursos que se necesitan para el funcionamiento de un centro de educación prebásica. También es importante mencionar que dentro de los centros de educación prebásica encontramos los CEPREF, ¿verdad? Son aquellos centros comunitarios que están en algunas aldeas, en algunas comunidades que son patrocinados por las direcciones municipales, en donde estos les dan un incentivo a los docentes voluntarios que quieran atender este nivel, ¿verdad? Entonces, en el reglamento de educación prebásica menciona también a los CEPREF como una alternativa para estandarizar nuestro nivel, porque una de las prioridades que menciona el reglamento de educación prebásica en la Ley Fundamental de Educación es que nuestro nivel pueda ser universal y pueda crecer. Y para que pueda ser universal, necesitamos hablar de cobertura, es decir, llegar a cualquier rincón de nuestro país. ¿Y cómo llegamos a cada aldea, a cada comunidad por medio de estos centros comunitarios de educación prebásica llamados CEPREV? Entonces, para abordar esta pregunta, podría decir que contamos con estas modalidades de centros de educación prebásica: gubernamental, no gubernamental, y los CEPREV, que es cuando hablamos de centros comunitarios que quienes los rigen son las municipalidades. Es de mucho interés, ¿verdad? Saber nosotros como docentes los tipos de modalidades que existen. Nuestra otra pregunta, Lick, es ¿cómo considera usted que está la situación actual de la educación prebásica en nuestro país? Pues realmente hablar de la situación actual del nivel prebásico es bastante profundo, también es bastante crítico y analítico. ¿Por qué? Porque nuestro nivel se rige de un reglamento, el reglamento de educación básica, que está establecido en la Ley Fundamental de Educación, donde nos hablan pues varios aspectos que se debe contemplar en nuestro nivel, ¿verdad? Nos habla de una matrícula gratuita, nos habla de un nivel obligatorio, nos habla de una estructura que los centros de educación prebásica deben contar. Sin embargo, si nosotros ponemos en una balanza lo que me dice el reglamento de educación prebásica con la actualidad de los centros de educación prebásica en nuestro país, estamos bastante lejos de esto y ustedes se preguntarán por qué. En primera instancia, pues me dice que la educación es gratuita, pero lastimosamente, pues solo es el nombre, porque conocemos que no es gratuita, más que
que el padre llegue a matricular a su niño a este centro de educación prebásica, pero el dote de materiales, los recursos que el niño necesita para poder desarrollar sus habilidades y destrezas, tiene que ser costeadas por los padres de familia o por el docente, ¿verdad? Sacar de su salario para poder generar estos espacios de aprendizaje. También habla del grado obligatorio y pues nosotros lo vemos que la realidad de nuestro país es otra, porque solo está escrito en papel, pero realmente no se da esa obligación del padre de poder matricular a sus hijos en el tercer grado de educación prebásica, que es el grado obligatorio. Recordemos que en el nivel prebásico tenemos 3 grados, el primer grado, segundo y tercer grado distribuidos en las edades de 3 a 6 años, en el primero de 3 a 4, en el segundo de 4 a 5 y en el tercer grado de 5 a 6 años. El obligatorio es el tercer grado de educación prebásica, que estamos hablando de niños de 5 a 6 años, pero esa obligatoriedad solo se queda en papel porque los padres aún pues están con esa cuestión de decir que el nivel prebásico todavía no es funcional, ¿verdad? Todavía no confían en lo que se desarrolla en este nivel. Y sin embargo, tampoco existe una sanción porque el reglamento menciona que los padres que no lleven a sus hijos a este nivel, ¿verdad? Este grado obligatorio serán sancionados por algunas organizaciones que se forman dentro de los centros educativos, pero vemos que eso no es real porque no existe, no conozco ni un tan solo caso de padres que hayan sido sancionados por no matricular a sus hijos en el tercer grado de educación prebásica. Entonces, si vemos la realidad del nivel educativo de educación prebásica, está bastante alejado de lo que me dice el reglamento de educación prebásica. ¿Y por qué hago la comparación con el reglamento? Porque el reglamento es quien ordena, organiza, rige nuestro nivel para llevar todos estos procesos a cabalidad y que se pueda dar un aprendizaje en los estudiantes que cursan este nivel. Entonces, nuestra realidad está bastante alejada de lo que dice el reglamento por nuestro contexto, por nuestra economía, por las políticas de nuestro país, ¿verdad? Todo esto influye y sin embargo, pues los docentes que amamos nuestro nivel, que estamos comprometidos con la niñez de nuestro país, con todas esas dificultades que yo les acabo de mencionar, tratamos de hacer lo posible el aprendizaje de los niños que llegan a este nivel. Entonces, si hablamos de la actualidad del nivel de educación prebásica, realmente todavía estamos en pininos, ¿verdad? Tratando de poder mantener y poder elevar la calidad educativa de este nivel. Así es, licenciada. La verdad que es muy lamentable la situación en nuestro país, de la educación en general. Y bueno, en este caso estamos hablando de la educación prebásica, que es un área que poco se conoce. Actualmente estamos impulsando la información para que las personas logren entender la importancia de la educación prebásica en nuestro país, que creo que es una de las bases para mejorar la situación actual. Y en base a eso, también tenemos paralelo los programas especiales, paralelo a la educación prebásica. Licenciado, ¿usted nos puede definir la diferencia entre los centros de educación prebásica y los programas especiales? Pues la diferencia que existe en un centro de educación prebásica con los programas especiales, pues es que cuando hablamos de centros de educación prebásica, yo se los mencionaba en la primera pregunta,
son los centros que rige la Secretaría de Educación, gubernamentales o no gubernamentales, porque sea privado o público, siempre tiene la autoridad de la Secretaría de Educación, la departamental, quienes ordenan ese nivel, ¿verdad? Solo que en uno, pues aparentemente los padres sostienen ese centro y en el otro es el Estado, ¿verdad? Que es en el gubernamental. Y cuando hablamos de programas especiales, estamos hablando de aquellos espacios en los que atienden a la niñez, ¿verdad? Tomando en cuenta tal vez cuidados, solo cuidados físicos, su situación integral, o también aquellos centros de estimulación temprana donde aquí ya cambia el papel de estos centros, porque cuando hablamos de estimulación temprana, entonces hablamos de el desarrollo integral de los niños. Entonces la diferencia de estos programas es que puede usted optar por un programa especial paralelo a un centro de educación prebásica, porque usted puede llevar a su niño al jardín, al centro de educación prebásica por la mañana y usted dice, bueno, pero yo no tengo quien me lo cuide en la tarde porque trabajo. Entonces usted opta por este programa especial, que en este caso sería la guardería, si usted solo quiere que se lo cuiden, que se lo mantengan ahí, o los centros de estimulación temprana, si usted quiere que trabajen, ¿verdad? Por el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños. Entonces, esas serían como la diferencia de los centros de educación prebásica, gubernamental y no gubernamental, y los programas especiales. Muy bien, Liz, gracias. Usted también mencionaba, ¿verdad?, lo que es las guarderías. Y muchos a veces desconocemos la existencia de ellas o si en realidad juegan un papel importante. ¿Sabe usted, Liz, cuál es la situación actual de las guarderías en nuestro país? Pues realmente sí existen guarderías que están a disposición de la sociedad, ¿verdad? Solo que realmente los padres están desinteresados por este tipo de instituciones que benefician a la niñez, pero sí conozco guarderías que son guarderías privadas, es decir, que las mantienen los padres de familia que se beneficien de ellas, y también existen guarderías que son encargadas la municipalidad de cada departamento, ¿verdad? Entonces la municipalidad ha creado estas instituciones para poder apoyar a la niñez y poder reducir, ¿verdad?, la explotación infantil, poder reducir la deserción escolar y todos estos temas que van a influir, ¿verdad? Porque los papás que hacen uso de una guardería es porque no tienen el tiempo, el espacio para poder atender a sus niños, o el que no hace uso de la guardería, entonces ese niño usted lo ve vendiendo, ¿verdad? Con unas bolsas de agua, mangos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, las guarderías son para reducir este tipo de situaciones que se presentan en nuestro país, y sí existen, ¿verdad? Solo que la sociedad prefiere optar porque el niño ande con el papá o porque el niño esté en un semáforo vendiendo, ¿verdad? Pero realmente sí existen, y conozco las guarderías que son regidas por la alcaldía municipal. Y mencionaba lo que es lo de los programas especiales. Pues también hizo mención de que si están en nuestro país, pero queremos saber cuáles son los programas especiales que están en nuestro país, que si están en función. Sí, yo les mencionaba anteriormente que sí existen programas especiales, ¿verdad? Centros de estimulación temprana y guarderías, ¿verdad? Que esos son los programas especiales, porque son los que atienden a la niñez fuera de un centro educativo, son los que se complementan
después de que el niño sale de un centro educativo. Entonces sí existen este tipo de instituciones que atienden a la niñez. Sin embargo, hay una diferencia entre guardería y centros de estimulación temprana, porque la guardería, su función es cuidar la integridad física del niño. Solamente que el niño esté bien físicamente por mientras sus padres regresan por él. Pero en un centro de estimulación temprana es donde el niño va para ser estimulado, es decir, para desarrollar esas habilidades y destrezas cognitivas, emocionales, físicas, ¿verdad? Este desarrollo integral que le permite al niño poder avanzar en su proceso de crecimiento, en su proceso cognitivo, ¿verdad? En la maduración también. Entonces hay esa diferencia entre las guarderías y los centros de estimulación temprana, que juegan dos papeles totalmente diferentes con la igualdad de que ambos atienden a nuestra niñez, pero sí existen estos espacios que permiten complementar los centros de educación prebásica, que estamos hablando de desarrollo cognitivo, ¿verdad? Que es lo que se desarrolla en los centros educativos y estos centros de programas especiales, estas instituciones, que son las que complementan esta tarea que hace el docente día a día, ¿verdad? Sin embargo, es los centros de estimulación temprana los que nos permiten complementar la tarea que realiza el docente todos los días, ¿verdad? Con el reforzamiento que realizan las personas encargadas de los centros de estimulación temprana. Y en las guarderías, por eso les mencionaba que en la guardería solo es cuidado físico, es decir, que ahí el niño puede comer, puede cambiarse, puede jugar, puede dormir por mientras su papá llega, pero no es que van a enfocarse en una área para poder estimular y desarrollar, ¿verdad? Trabajar una área, porque no es así. Esa es la diferencia de estas dos instituciones que entran en los programas especiales. Excelente, Lick. Muchísimas gracias por este enorme aporte que nos ha hecho. Sin duda es un tema bastante amplio. Hay mucho por debatir. El tiempo es corto, pero la verdad que ha sido de mucho provecho, como lo mencionó. Estamos muy agradecidas por su tiempo, licenciada. Esperamos que próximamente también tengamos un espacio para seguir abordando estos temas que son de vital importancia tanto para nosotras que nos estamos especializando en esta área, como también para la población en general, porque recordemos que la educación no solo sucede en el aula de clases, sino sucede en el entorno en el que nos desarrollamos. Así es, agradecemos, Lick, su aporte, su tiempo y que nos sirva muchísimo, como decía nuestra compañera, no solo a nosotros que nos estamos especializando, sino también para la sociedad en general. Sí, realmente es un tema bastante rico, ¿verdad? Para aquellos que amamos nuestro nivel, que amamos nuestra profesión y que tenemos la vocación de poder desempeñarnos como docentes y poder ayudar a la niñez, ¿verdad? El nivel prebásico realmente se complementa por varias instituciones que aportan al desarrollo integral del niño, porque eso es la finalidad del nivel prebásico, ayudar a que el niño pueda desarrollarse de forma integral en todos los aspectos, ¿verdad? Que complementan y que le permiten a él ir avanzando. Así que para mí ha sido un gusto, un placer poder compartir con ustedes y pues la intención mía es dejarlas con esa espinita para que ustedes también se interesen más por escudriñar, por preguntar, por buscar, por leer, ¿verdad? Y poder enriquecer más esta parte de nuestro nivel y poder tener argumentos teóricos, ¿verdad? Contundentes que me permitan a mí poder criticar, poder aportar, ¿verdad? Para beneficio de nuestro nivel. Así que para mí ha sido
placer poder compartir con ustedes y espero que la información brindada en este espacio sea provechosa y grata para todas las que puedan escuchar esta entrevista.